Alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre ahora y para siempre. Gracias le damos, buen Dios, por el privilegio, la bendición y la oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y rogarte, buen Dios, que el Espíritu de Cristo more en nosotros y nos des su naturaleza divina para ser participantes de ella. Que nuestra mente sea la de Cristo. Te rogamos, oh Señor, que seas a través de tu Espíritu quien hable a través de tu palabra. Gracias por escucharnos y acepta nuestra adoración a través de esta cadena por medio de Cristo Jesús, nuestra justicia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche voy a seguir con el tema número 2 sobre la serie El clamor del testigo fiel y verdadero. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Levántate. Este es el sermón número 2 y el título del tema es Los estandartes visibles de Roma en nuestra iglesia. Esto es un tema muy delicado, pero tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando predijo la destrucción de Jerusalén, les advirtió a sus discípulos sobre el momento de huir. Volvamos de nuevo al texto clave de esta serie de temas, Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Así que ese fue la observación, las palabras de advertencia y de, por decirlo así, huyan, es una orden. O sea, que en este caso, Jesús no le da opción a sus discípulos. Dice, ¿quieren quedar en Jerusalén o quieren huir al monte? No, huyan a los montes. Así que esto debe ocurrir tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Y eso lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 29. Pero tenemos hoy evidencias de esos estandartes en el suelo sagrado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se hace notable la injerencia del Vaticano en la Iglesia corporativa, en especial en los más altos niveles. Triste y dolorosamente debemos reconocer que sí.
y veamos algunas evidencias. Yo voy a presentar por lo menos 10, pero hay más de 10 evidencias. Primero, en el área doctrinal. Y esto se viene dando desde 1950, con la intromisión de los evangélicos de Estados Unidos en la iglesia adventista. Y la primera intromisión es en el área doctrinal y tiene que ver con problemas con la naturaleza de Cristo. Y está muy en boga la teoría entre los adventistas de que Cristo, mientras era de carne y hueso, no era tal como nosotros somos, sino superior, con una capacidad mayor que la nuestra para obediencia perfecta. Es por eso que con facilidad se oye decir, como una excusa para no buscar la superación del carácter a la imagen divina, bueno, yo no puedo ser como Jesús. Después de todo, Él era Dios y yo un simple pecador. Esta es una idea que se ha infiltrado en nuestras filas, que socava el significado de la ley de Dios, algo que Roma desea con gran intensidad que se produzca entre nosotros. Si Él no era igual a nosotros, como dice la Biblia, Hebreos 2:17, en todo semejante a sus hermanos. Y en Hebreos 4:16, tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces no tenemos un ideal que sea posible alcanzar, ni necesitamos santificarnos, ya que no hay un blanco posible alcanzar. Eso explica la ausencia casi total de la enseñanza sobre la santificación en los medios adventistas, el olvido de los requerimientos sagrados de la santa ley de Dios, la observancia cada vez más superficial del sábado, el avance inexorable del liberalismo en todas nuestras filas. Pero en el concepto de la interpretación de la Biblia, ellos van más allá, tomaron la misma postura que la madre ramera, que la interpretación debe ser reservada a la tradición, reservada, en este caso, a la dirigencia. Y lamentablemente en los últimos tiempos se ha formado en la cúpula directiva de la iglesia corporativa el concepto, que por demás católico, de que solo la dirigencia, solo los teólogos tienen derecho a interpretar la Biblia y los escritos de la señora Elena G. de White, exigiendo que la hermandad acepte sus interpretaciones como si fuesen infalibles, quitando así el derecho a pensar por sí mismo, pisoteando el glorioso principio protestante por el cual millones dieron sus vidas en las encarnizadas persecuciones que sufrieron a manos de los ejércitos papales. De que la Biblia, mis amados hermanos, la Biblia es la única palabra de Dios, infalible y suficiente. No es la de teólogos, no es la de los dirigentes, no es la de pastores, no es la de ancianos, no. Ni del que más estudia, tampoco. La Biblia es la única palabra de Dios infalible y suficiente, y que cualquier ser humano la puede interpretar libremente, ya que el Espíritu Santo es dado a todo creyente sincero que busque a Dios. Juan 16:13. Solo se necesita un corazón sincero y un deseo de obedecer a todo lo que el Señor requiera para encontrar la verdad. Juan 7:17. Dios no necesita de intérprete para comunicarse con nadie. Solamente Cristo es nuestro mediador. Y solamente por Cristo Él nos habla y nos interpreta. El Hijo de Dios. Dios ama al hombre y no quiere que nadie más se atreva a interponerse entre Él y sus hijos, por los cuales pagó el inmenso precio del rescate de su amado Hijo. Veamos lo que alguien con más autoridad expresó sobre la bendita palabra. Y son varias citas. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere que sus guías
como los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Sagradas Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. La Iglesia romana, papal, reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras y sobre pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ello al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma papal es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que estudien la Biblia por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas, tal como las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Santas Escrituras. Si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Hay otra cita muy importante. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia, mis amados hermanos, no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Yo no sé si usted ha leído, cuando usted le aborda a un hermano corporativo sobre algo doctrinal. Voy a mencionar una doctrina, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Y usted quiere abordar... No. En las 28 doctrinas de la iglesia está consignado esa doctrina. Ah, ya. Entonces quiere decir que ese libro es el credo. Es el credo. Que todos nos tenemos que tragar lo que ese libro dice, de llamados 28 doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Nos los tenemos que tragar. Usted ha analizado y ha estudiado esas 28 doctrinas, usted por su propia cuenta, para saber si eso es lo que el Señor dice así. Pero no se basen en los textos que ellos ponen allí. La Biblia es amplia. La Biblia es amplia. Yo siempre tuve mis dudas, permítanme decirles, voy a compartir una experiencia. Y me formé como teólogo en los seminarios adventistas corporativos. Pero yo siempre tuve una duda sobre la doctrina de la Trinidad. Porque yo leía infinidades de textos donde me dice que Dios es uno. Inclusive Jesús mismo vino a confirmar que la deidad, que Dios es uno. Entonces yo tenía mis luchas. Naturalmente que tenía que, por ética, estaba bajo la organización, pues predicaba, enseñaba lo que había en las 28 doctrinas, en las 28 creencias. Pero esta doctrina no me la tragaba, porque yo decía, pero si la Biblia dice que es uno, ¿cómo que aquí están diciendo que son tres? No me cuadra. Y no fue hasta que empecé a doblar rodillas y a estudiar la palabra de Dios por mi propia cuenta, tirando a un lado todos los prejuicios y de mucha oración, de rodillas,
y le decía, Señor, yo no quiero ser un apóstata, Señor, yo no quiero ser un hereje, Señor. Si esta es la verdad, Señor, muéstramela. Pero si no es, sácame del error, Señor. Y así usted tiene que orar cuando va a investigar la palabra de Dios. Y cuando Dios ve esa sinceridad, Dios lo lleva a la verdad. Dios lo lleva a la verdad. Así que en ese aspecto, usted no se puede aferrar a que, no, aquí está, en este libro, 28 doctrinas. Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Esas no son las Sagradas Escrituras. Mire, es más, hay un libro que ronda por allí que fue publicado, fue escrito por un teólogo, y él, uno solo. Hermanos, cuando nuestros pioneros desarrollaron las doctrinas de la iglesia adventista, no era la señora White y el esposo que se sentaban a formularla y al final llegaban y dicen, mira, aquí está esta doctrina. No era uno, no era dos, era un grupo de hermanos. Y ahí estaba la hermana White. Y cuando llegaron a la verdad del sábado, Ian Edson, que iba por un maizal, recibió una visión con relación a la ley de Dios y al sábado. Y él regresó al día siguiente y compartió la visión que Dios le había dado en relación al santo sábado. Todavía la hermana White tenía dudas en cuanto a esto, en cuanto a la verdad del sábado. Miren ustedes, las mismas hermanas White. Pero ella no se opuso, siguieron estudiando, aceptaron la visión que Ian Edson tuvo, y la hermana White finalmente al tiempo aceptó el santo sábado. O sea que, ¿cómo va a ser que una sola persona formuló la doctrina que está en el libro ese de las 28 doctrinas fundamentales, la doctrina de la Trinidad, o dos o tres? Cuando la iglesia es mundial, cuando debe tener representatividad de todos los campos y de las iglesias también. Pero así no se formulan las doctrinas de la iglesia corporativa. Y la mayoría de ellas, si no en su totalidad, fueron formuladas de esa manera. Dos o tres estudiaban tal tema y la fueron formulando. Y no fue así como nuestros pioneros formularon las doctrinas de nuestra iglesia adventista del séptimo día histórica. Así que el primer y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Texto con texto. Y con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Leí todas estas citas, El Gran Conflicto, página 654, para los que quieren investigar, hasta la 656. De este problema básico surgen muchos otros problemas doctrinales que no queremos detenernos a analizar. Pero en el libro, un pastor, Karantain Pimpin, en su libro Recibiendo la Palabra, una vez establecido el hecho de que solo los dirigentes tienen el derecho a interpretar los escritos inspirados, resulta fácil imponer cualquier doctrina que sea, el simple parecer de los hombres en puestos de responsabilidad. Y mis amados hermanos, en el abandono de nuestras doctrinas distintivas en el ministerio, encontramos la ley de Dios, o sea, el sábado. Pueden decir que observan el sábado, pero ¿y cómo lo observan? Si no está observándose como debe ser, basado en la palabra de Dios, no lo observan. El juicio investigador. Ya no se predica del juicio investigador, de la segunda venida de Cristo.
en el último congreso se tomó el voto de que la palabra inminente fuera eliminada y se pusiera pronto. Nuestros pioneros, todos, murieron creyendo en la segunda venida de Cristo inminente, no pronto. Otra cosa que se ha abandonado el mensaje de los tres santos, el de la justificación por la fe, de 1888, y el mensaje de la reforma pro salud, los mensajes proféticos. Que no se hable de profecía. No. Eso es lastimar, eso es insultar. Bueno, la misma estrategia que se usó en la Edad Media. Proscribir la palabra de Dios. Y yo soy, por decirlo así, hablo con propiedad, donde a mí se me ha proscrito predicar en los púlpitos corporativos. Y los que me escuchan, dice, pero es que, pastor, usted no atenta contra los dirigentes. Sí predica palabra de Dios y la verdad. Yo, esa es la que no le gusta a ellos. ¿Ves? Esa es la que no le gusta. Porque lo que pasa es que cuando Jesús hablaba, y hablaba en parábola, la profundidad de la parábola ellos no la entendían, estaba vedada a ellos. Pero ellos sabían que se trataba de ellos. Y le molestaba cuando Jesús predicaba. Proscribieron también los testimonios inspirados. Esto es sencillamente terrible, la causa de una gran apostasía. Y voy a describir con tristeza lo que ocurre, por ejemplo, en el norte. En las instituciones educativas ya se perdió el rumbo. Hay asociaciones en los Estados Unidos en donde ni un 5% de los pastores cree más en los testimonios inspirados, ni en nuestros mensajes distintivos. Hasta prohíben citar o mencionar a Elena G. de White en sus iglesias. Lo del porcentaje no tiene que ver con estadística, sino con el testimonio de algunos pastores que han trabajado allí y de mi propio testimonio, ya que también viví, trabajé, aunque por corto tiempo, pero fue suficiente. También entre los pastores hispanos se ve celebracionistas, liberales y evangélicos, y ya algunos abandonaron al poco tiempo el ministerio y pasaron a formar parte del ministerio en iglesias evangélicas. Y lo segundo es el área administrativa. Primero fue el área doctrinal. Y se ha creado en la iglesia corporativa, y ojalá ustedes puedan compartir este mensaje y el primero a los hermanos corporativos. Se ha creado en la iglesia corporativa un sistema administrativo jerárquico, donde todos deben obedecer a sus superiores de manera autoritaria, quitando así la libertad de pensar por sí mismo, derecho inalienable del ser humano, restando así la iniciativa y la responsabilidad personal. Pero lo peor de todo es la degradación del carácter que se produce en una hermandad a la que se acostumbra a obedecer al hombre, en lugar de buscar a Dios y mantenerse firme en el concepto del deber. Cuando tengamos que enfrentar pruebas y persecución, el creyente acostumbrado a no pensar sino a seguir al líder humano no tendrá fuerza para sostenerse a sí mismo, y mucho menos aún si el líder reivindica una conducta errada. Y en el libro de la Educación, página 17, dice la sierva del Señor: cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Está dotado de qué? De una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Y el testimonio para los ministros, página 367, dice
la pluma inspirada, el poder despótico que se ha desarrollado, como si la posición hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se lo ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Este manejo despótico de la heredad de Dios creará tal disgusto en la jurisdicción del hombre que resultará un estado de insubordinación. La gente está descubriendo que a los hombres que están en altas posiciones de responsabilidad no puede confiárseles la tarea de modelar y dar forma a las mentes y caracteres de otros hombres. El resultado será una pérdida de la confianza aún en el manejo de hombres fieles. Y no lo existe, mis amados hermanos. No lo existe esa confianza en los líderes corporativos. No, ni entre ellos mismos. Ni ellos mismos se confían en la sombra. Miran a la sombra y ten cuidado. Hay una desconfianza por eso. Porque hay un manejo de la mente, un control, ¿no? Y eso es un pecado. Es un pecado. El tercer aspecto es en la predicación del púlpito. Muchos han notado que en los últimos años las predicaciones de los púlpitos adventistas han disminuido notablemente en solidez bíblica, con detrimento de la espiritualidad de la hermandad y de conocimiento bíblico. Y ante el inminente peligro de las pruebas finales, leyes dominicales, persecución, corre, etc., el resultado será que, de no producirse un cambio, el pueblo de Dios será destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Vamos a sintetizarlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativa se enfrenta hoy con los desafíos propios del segundo siglo de su existencia. Pero sumándose a eso, ella vive también en un mundo en que las apelaciones ecuménicas y las tendencias pluralistas están inhibiendo un gran número de denominaciones cristianas de hablar de sus diferencias doctrinarias. Bajo las fuertes corrientes de la globalización ecuménica, tales denominaciones acabaron perdiendo casi completamente su propia identidad. La actual superficialidad en el conocimiento de las Escrituras ha contribuido, más que cualquier otra cosa, para nublar la conciencia profético-doctrinaria de la denominación. El estudio objetivo, doctrinario, de la Biblia ha sido sustituido por una lectura pietista, o sea, existencialista, destinada casi que exclusivamente a alimentar un racionamiento místico y subjetivo con Cristo. Consecuentemente, los sermones de muchas de nuestras iglesias se volvieron más livianos, sustituyendo en gran parte el contenido doctrinario de la Biblia por las experiencias personales del propio predicador. ¿Sí? Los predicadores van a hablar de experiencias propias, que viajaron aquí, que fueron allá, inclusive de situaciones que tienen en sus prédicas de un lugar a otro. Y eso es todo. Y entretienen a la gente. De vez en cuando cada uno tiene su peculiaridad, su personalidad, y cada uno hace reír a la congregación. Y la gente pasa, quizás lo he analizado, como un 45%, si no un poquito más, riéndose, que serio reflexionando de lo que Dios está hablando. Y ese tiempo no es para risa, no es para hacer reír a la congregación. Consecuentemente, eso es lo que ocurre. Y creo particularmente que la superficialidad doctrinaria que enfrentamos hoy es una de las más importantes estrategias satánicas para dejarnos sin preparación para los eventos finales. Hay predicadores
que en realidad no vale la pena escucharlos. Son livianos, son profanos, pasan diciendo cosas graciosas para que la congregación se ría. Y cada uno tiene su estilo para manejar la congregación, ¿no? Sin condiciones de que expongamos de forma convincente la base bíblica de nuestras doctrinas. Si el zarandeo vendrá por la introducción de falsas teorías doctrinarias, Testimonios para los Ministros, página 112. Creo que muchos acabarán abandonando la fe adventista por no haber construido su religión sobre el inamovible fundamento de la palabra de Dios. Y esto está sustentado en Mateo 7, 24 al 27, Isaías 48 y Juan 17, 17. Mis amados hermanos, también el cuarto aspecto es el evangelismo y el ingreso de los nuevos miembros. Así que se hace muy notable que hoy ya no ingresan los miembros de la iglesia con la instrucción adecuada como antes se acostumbraba. Nuevamente se está creando una nueva generación de adventistas que ignoran los principios fundamentales de nuestra fe, formándose una iglesia que no podrá subsistir en el conflicto final. El espíritu del testimonio dejó muy en claro las condiciones para el ingreso de los nuevos miembros. ¿Y cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Dice la sierva del Señor, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Conflicto de los siglos, página 435. Solo cuando la iglesia está compuesta de miembros puros y abnegados puede cumplir el propósito de Dios. Demasiado trabajo apresurado se hace agregando los nombres al libro de la iglesia. Se ven serios defectos en el carácter de algunos que se unen en la iglesia. Aquellos que los admiten dicen, primero los introduciremos en la iglesia y luego los reformaremos. Pero esto es un error. La primerísima obra que debe hacerse es la obra de reforma. Oren con ellos, hablen con ellos, pero no les permitan unirse con el pueblo de Dios como miembros de la iglesia hasta que den una evidencia decidida de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Y en Obreros Evangélicos, la página 383, nos dice, Dios preferiría que hubiese 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 70 que lo profesasen y no fuesen verdaderamente convertidos. Y el quinto aspecto es la condescendencia con Roma papal. Y ante las presiones cada vez mayores, la iglesia adventista corporativa está cediendo a los requerimientos ecuménicos a fin de evitar problemas. Se exalta al Vaticano en los congresos. Se evita editar libros que los pueda ofender. ¿Ofender? Si es Dios quien habla a sus criaturas en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y está hablando directamente a ese poder apóstata y lo está descubriendo para que la gente no sea engañada. Así que mejor digan que Dios es el que está ofendiendo y Dios no está ofendiendo. Permítanme decirle esto, claro, va a sonar un poco como fuera de foco por que los derechos que los niños tienen. Pero el padre tiene el derecho de hablarle a su hijo y demostrarle sus defectos y sus errores, corregirlo, ayudarlo a crecer, a madurar. Y el Creador tiene el derecho de hablarle a su criatura como Él quiere. Porque es que el pecado obstruye el razonamiento humano. Entonces, miramos cómo Dios le tenía que hablar a Israel, vacas de Basán.
ramera, un lenguaje figurado. Y algunos lo consideran ofensivo. No es ofensivo. Dios está mostrándole al ser humano su realidad para que despierte. Se restringe el mensaje del tercer ángel, ya que no se habla con claridad acerca de la naturaleza del instrumento número 1 de Satanás en la tierra, el papado. Seguramente muchos de nosotros recordamos que en julio de 1998 el Vaticano lanzó su singular encíclica Dies Domini, proclamando por primera vez su exigencia a las naciones de la necesidad de imponer leyes dominicales. Era de esperar una reacción de parte de la Iglesia Adventista, ya sea un comunicado, o por lo menos una información expresa a los pastores con una invitación al repaso y a la predicación de las profecías, para preparar al pueblo de Dios para los acontecimientos inminentes. Pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué? ¿Están dormidos o estamos dormidos? ¿O existe otra razón para el silencio? No tenemos aquí una evidencia de un relacionamiento cómplice y cobarde con Roma papal que está amordazando a la Iglesia Adventista corporativa y por ende dejando a la hermandad sin la necesaria preparación para los tiempos difíciles que se nos vienen encima. Los protestantes, y abro paréntesis, también los adventistas, consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a la Iglesia reformada de la jerarquía papal. Entre los protestantes están ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor inteligencia con Roma papal. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tanto sacrificio. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma papal equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son hoy los sentimientos expresados? La Iglesia Católica, Conflicto de los Siglos, página 627, le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como la de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Todos. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, dice la pluma inspirada. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Conflicto de los Siglos, página 627. Y lea un poquito más adelante, en la 628, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo una apariencia variable del camaleón oculta en el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. L'Evang historique del Concile de Constance, tomo 1, página 493. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió
durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo. Y el sexto aspecto es la venta del patrimonio de la iglesia corporativa, y precisamente al enemigo de Cristo y de sus seguidores. Triste es reconocerlo, pero ya se ha vendido instituciones enteras al Vaticano, como el Sanatorio de California, de Tennessee, del estado de Florida, fundado por revelación divina en lugar donde no había agua. Eso estoy refiriéndome al Sanatorio de California, donde solo por orden divina, dada a través de la sierva del Señor, podía concebirse una institución como la que nos perteneció hasta hace poco. Hoy pueden verse en su interior imágenes de la Virgen y otros elementos idolátricos, ya que se lo han vendido al Vaticano, a nuestro mismo enemigo. ¿Y qué hablar de las publicaciones? Es el séptimo aspecto. Me ha tocado visitar agencias de publicaciones en mi país y ni hablar. No hay un libro del espíritu de profecía y hay tanta basura ecuménica en las agencias de publicaciones. Ya ella lo había predicho, la hermana White. Está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 239. Y el octavo, ya han desmantelado el sistema educativo. Ya no se enseña palabra de Dios. No se enseña palabra de Dios. Aparte de que la reforma pro salud ni hablar. Creo que eso nunca se practicó. Recuerdo que yo era presidente de una academia cuando trabajé para la corporación, y era presidente de la junta escolar de esa academia, y vendía dulces, confites, muchos químicos, muchas cosas dulces, colorantes, helado o mantecado, y nada proteínico, nada saludable. Y bueno, yo tenía el respaldo de esa junta. Ustedes dirían, pero ¿cómo? ¿El respaldo de esa junta? Sí, yo lo tenía porque ellos estaban opuestos. Y así que en ese sentido abordamos el tema y tuve que enfrentar a la encargada de la academia. Y entonces eso resultó que me llevaron ante el Sanedrín. Ya ustedes saben quién es el Sanedrín. Y nos confrontaron, y lo que quizás querían era que yo hiciera la paz con ella, y entonces me doblegara y todo. Al no hacerlo, ellos tienen una iglesia allende el mar, y a todos los pastores que por X razón o lo quieren distanciar porque es muy bueno, suena, y vienen los congresos donde van a elegir, entonces los quieren tener allá, o ellos consideran que están mal portados, como en mi caso, porque no estaba apoyando el mensaje de la reforma pro salud y ellos no estaban de acuerdo con eso. Así que me enviaron allende el mar, pero yo feliz y encantado de ir, porque donde el Señor me manda, yo voy. Y así que sí puedo con propiedad. Esto lo han desmantelado, el sistema educativo. Yo no recomiendo a ningún hermano de nuestra fe, adventista del séptimo día histórico, que meta a un hijo o hija en alguna academia adventista corporativa. No hay diferencia allí entre esa academia con la católica. No la hay.
El noveno es, y es el penúltimo, una liturgia que adormece la razón y exalte los sentimientos. Ya los sermones están programados, ya están preparados. Los pastores van a predicar lo que viene de arriba, de la dirigencia de arriba, de la cúpula de arriba. Esto, ¿a qué suena? A la liturgia que da el cura los domingos. Lo que él habla allí o predica el domingo allí, ese cura, eso viene de Roma. Él no puede salirse del papel, ¿no? Y ustedes pueden recordar, digamos, algunos curas que se salieron y ¿qué sucedió? Los eliminaron, ¿no? Así mismo, ya sea, si uno se sale del papel, lo sacan del sistema. Y es lo mismo, ¿no? Todo está cuadradito. Y dice la sierva del Señor, es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos, instrumentos suyos, para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas en los cultos. Y hay cultos de celebración. Habrá vocerío, acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. ¡Qué tristeza! Así que la liturgia estilo celebración ha estado presente en la organización adventista ya por varios años y está aprobada por la mayoría de los líderes de la iglesia, también por aquellos que conocen la verdad, pero rehúsan tomar una posición contra ella. Hay una evidencia convincente de que el sistema católico dio origen a la liturgia tipo celebración. Esa misma organización se unió con la Asociación Adventista de Rocky Mountain en su sistema de asistencia médica en el Hospital Potter Memorial Hospital en Denver, Colorado. Este tipo de adoración fue planeado en el Vaticano a principios de la década de los 60 para generar afinidad entre las iglesias protestantes, para promover el liberalismo y el ecumenismo que finalmente llevaría a las iglesias protestantes a tomarse del brazo con la iglesia madre de Roma. Desdichadamente, la denominación adventista del séptimo día ha caído en esa trampa de la bestia. Y el último punto, una alianza con el gobierno americano. En los Estados Unidos exige la obligación de pagar al gobierno un impuesto del 20% sobre todos los ingresos, ya sean personas o instituciones. Y hay severas y graves penalidades por los que se atrevan a evadir ese impuesto. De modo que los norteamericanos saben que es algo que debe tomarse muy en serio. Pero desde ya hace bastantes años existe una ley que considera las donaciones hechas a las iglesias cristianas como deducibles de ese 20%. En ese concepto entran los diezmos, dados regularmente por todo miembro fiel de la iglesia. De manera que si un hermano da el diezmo y luego debe cumplir con el Estado en el impuesto del 20% de sus ganancias, sencillamente le entregará un 10% de sus ganancias. Y a ello le añadirán su recibo de los diezmos de la tesorería de la iglesia. Y así habrá cumplido con su deber civil y religioso a la vez. Bueno, es lógico pensar, mis amados hermanos, que en los Estados Unidos todos los hermanos darán el diezmo a la iglesia sin problemas, ya que no les cuesta nada darlo. De cualquier manera, tienen que apartar un 20% de sus ingresos para el Estado, una cosa que no pueden eludir si no quieren exponerse a la penalidad de la ley. Así que no todas las entidades religiosas reciben este beneficio, sino aquellas que están debidamente aprobadas por la nación. Y la Iglesia Adventista Corporativa disfruta de este beneficio. Ahora bien, ¿qué consecuencia nos trae esta evidente atadura el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, como se dice vulgarmente, nunca el perro muerde la mano del que le da a comer. Los adventistas corporativos tienen tremendos mensajes que predicar, entre ellos el que señala a los Estados Unidos como la segunda bestia de Apocalipsis 13, un instrumento de Satanás, aliándose con Roma papal.
Es fácil de imaginar que el temor de perder este privilegio fiscal les hace callar o al menos diluir el sagrado mensaje. En segundo lugar, pensemos en cuánto dinero perdería la Iglesia si el gobierno federal le quitase ese privilegio impositivo. Si ocurriese que la hermandad y las instituciones deben comenzar a dar el 30% de sus ingresos, y ya no solo el 20% obligaciones, 20% obligatoriamente al gobierno y 10% voluntariamente a la Iglesia, ¿cuántos continuarían siendo fieles? ¿Cuán grave no sería la crisis de fondos que sobrevendría a la denominación? Pero últimamente surgió un agravante más. Apenas comenzó su mandato, principio del 2001, el presidente George Bush aprobó una ley mediante la cual el sistema federal de ayuda a los desocupados incapacitados se hace ahora a través de las iglesias cristianas. Antes era el gobierno el que se encargaba de mantener el sistema de beneficencia a los incapacitados, los pobres en extrema necesidad, los desvalidos. Ahora el gobierno norteamericano, bien vivo, pasa ese dinero a las iglesias cristianas para que ellas realicen esa tarea. Y la Iglesia Adventista Corporativa, a través de su reconocida agencia ADRA Internacional, recibe una buena porción de ese dinero, muchos miles de dólares anuales. Esto aumenta, y le aumenta a ellos la alianza y dependencia del gobierno, y los compromete y amordaza aún más. ¿Qué les parece? Así que en ese sentido, están atrapados. En la Review Herald de 1884, del 3 de marzo 18, dice la sierva del Señor: el Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo la basura de costumbres y tradiciones. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en el mar y en la tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá al otro, y la pequeña hueste de concienzudos observadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios en el mundo por su descuido del domingo. Y mis amados hermanos, finalmente, no nos olvidemos que la imagen de la bestia de Apocalipsis 13:14 se forma cuando se produce la unión entre la iglesia y el Estado, cuyo resultado final será que las iglesias recurrirán al brazo del poder civil para seguir a los disidentes. Y lamentablemente la Iglesia Adventista Corporativa participa de estos estandartes. Para concluir y resumir, vimos la lista de estandartes de Roma papal plantados en el suelo de la Iglesia Adventista Corporativa. Y hay muchos hermanos sinceros allí. Ahí hay pueblo de Dios sincero. ¿Y cuál es el consejo que da Cristo? No soy yo. Digo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los estandartes de Roma en suelo sagrado de la Iglesia Adventista, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Hay que salir de allí. Usted tiene que salir de allí. Yo salí de allí. Y algunos corporativos me dicen, pero perdiste todo. Estudiaste por gusto. Estudiaste hasta el doctorado en ministerio. Y yo le dije, bueno, si así lo consideras tú, yo prefiero perder todo, pero no negar a Cristo y no estar en el error, ni someter mi conciencia
a hombres, a mortales. Mi conciencia la tiene Cristo. Vamos a perder casa, vamos a perder muchas cosas, todo si es posible, y si es posible la vida. Por el ágape que le tenemos, por el amor a Cristo Jesús, porque Él nos amó primero, el Padre nos amó primero, dando a su Hijo en rescate por nosotros. Y Él nos ama profundamente. Y yo le invito, mi amado hermano corporativo, y mis hermanos, algunos de verdad presentes, que están aferrados todavía a esas 28 doctrinas. Busque las doctrinas de los pioneros. Y voy a leerle esta cita en Deseo de toda la gente, página 114. Ninguno, dice la inspiración, llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Mientras usted se aferra a decir, no, esto lo enseña la iglesia, esto está en las 28 doctrinas, y usted se aferra a eso, usted está confiando su alma, su salvación, a la dirección humana, a la autoridad humana. Y como Natael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. No podemos seguir estar diciendo que aquí está en el libro este de las 28 doctrinas. No podemos seguir diciendo, no, eso lo enseña la iglesia. Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo Jesús, que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo, hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas. No tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Esto ocasionó, Deseo de toda la gente, página 246-247. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos, a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes de que renunciara a alguna idea que le es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Y la última cita, 199 del Deseo de toda la gente. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz
se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia que a sus padres para obedecer. Por tanto, mi amado hermano y hermana, cuando veáis el estandarte de la abominación desoladora que ya hay, yo nada más puse 10 estandartes, pero hay muchos más, del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en esos templos corporativos, huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Oremos de rodillas. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, buen Dios, porque tu Hijo es quien nos habla en estos últimos días. Gracias te damos por tu santa palabra. Y te rogamos, oh Señor, que bendigas a nuestros hermanos corporativos para que ellos decidan estudiar tu palabra por su propia cuenta y no estar aferrado a un libro llamado Creencias Cristianas, sino que estén aferrados a tu santa palabra, no basado en ese libro, sino palabra tuya. A nosotros, bendícenos para seguir estudiando tu palabra, con humildad, con sencillez y con el anhelo de obedecer tu palabra. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amante Redentor. Amén y amén.